Estamos con la candidata a vicepresidente Graciela Villar por el Frente Amplio, acompañando la fórmula de Daniel Martínez. Bienvenida, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Buen día para toda la teleaudiencia. Gracias. Villar, ¿qué año este? Sin duda ha sido un año de nuevas experiencias en todo sentido, ¿no? También tener el desafío en tan pocos meses de darse a conocer como persona, como profesional también en cuanto a su trayectoria. ¿Cómo calificaría esta experiencia de haber sido, bueno, cumplir un papel tan importante en una campaña electoral? Bueno, sin lugar a dudas, de todas las experiencias de mi vida ya bastante largas, tengo que decir que es la más intensa y la más desafiante también. Al principio, yo cuando el Plenario Nacional me ratificó como compañera de la fórmula de Daniel Martínez, le pedí a la ciudadanía que me dieran la oportunidad de conocerme y bueno, y esa intensidad del reconocimiento de los otros, sobre todo en el interior del país, ha sido realmente una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué aprendió concretamente en este año? Porque también fue un comienzo bastante polémico en algunos temas, ¿no? Ya iremos a repasar algunos de esos momentos. Bueno, hasta lo del título también en su momento suscitó toda una situación. Alguna fake news incluso de la que fue víctima. Arrancó con mucha polémica también. La elección de la fórmula. En ese sentido, ¿sintió que también con el paso del tiempo debió ir moderando un poco su discurso, su manera de plantarse en la campaña? En ese sentido, ¿qué puede decirnos? Bueno, hubo todo un proceso de readecuarse a un rol de carácter nacional y de representación de todos los ciudadanos uruguayos y uruguayas a nivel de todo el país, que tenían que ver, en primer lugar, con las dificultades propias de no tener una dimensión de lo privado y de lo público en un mundo que hoy es una pecera, ¿no? Aprenderlo sobre la práctica. En segundo lugar, de no venir del status quo político, es decir, tener una trayectoria que si bien tiene muchos años en la militancia político-partidaria, no era de las personalidades más vistas, eso generó una discusión, ¿no? Ese republicanismo se pone en cuestión cuando aparece alguien en escena que no viene de una trayectoria permanente, digamos, en el sistema político. Dos, el tema del título, donde en definitiva yo estudié durante 4 años, tengo una formación en socioanálisis y cometí el error de decir públicamente que éramos psicólogos sociales, que era en definitiva como nos reconocíamos en todo este país, quienes hicimos esos cursos. La decana de la Facultad de Psicología fue muy clara al respecto y eso supuso un espacio de, digamos, entre comillas, sospechas sobre quién era Graciela Villar. Por otro lado, un discurso que fue a la interna del Frente Amplio y que tenía un encuadre en el discurso del general Liber Seregni, que sin lugar a dudas hoy está pautado, no es el 70, estamos en el 2019, está pautado en esta campaña electoral por una disyuntiva entre progresismo y conservadores. Y bueno, eso generó la necesidad de dar explicaciones. No oligarquía-pueblo, como usted dijo en el momento, sino que ayornado a estos tiempos, después lo explicó para usted, es entre conservadores y progresistas. También las categorías a nivel de la sociología y la política han cambiado. Referirme a ese discurso del general Liber Seregni, bueno, pautó que tuviéramos que explicar en cuál era el escenario actual. El escenario actual está planteado claramente entre progresismo y conservadores. Una militancia de toda una vida. Sí. ¿Verdad? 25 años estuvo también formando parte de Asamblea Popular. No, Asamblea Uruguay. Asamblea Uruguay. Sí. Y de hecho Astori no fue de los que salió más conforme de cómo se eligió la fórmula, por cierto. ¿Usted cómo se relaciona hoy con Astori después de tantos años justamente allí en Asamblea Uruguay? Yo tengo un gran respeto intelectual por el compañero Danilo Astori, sin lugar a dudas. Yo tomé la decisión de desvincularme de Asamblea Uruguay en diciembre del 2018, de cara a las internas. Entendía que el espacio sereñista necesitaba de alguna forma un proceso transformador y de renovador que oxigenara e incorporara nuevas personalidades en el hacer de ese espacio. Opté por respaldar al compañero Mario Vergara en la interna del Frente Amplio y en función de eso me desvinculé porque la decisión de Asamblea Uruguay en aquel momento fue respaldar a Daniel Martínez y yo entregué mi banca, porque es lo que corresponde, a Asamblea Uruguay
y comencé mi militancia en la interna con el compañero Mario Vergara, generando una agrupación nacional que se llama Nueva Izquierda. Bien, y contra todo pronóstico, usted apoyando entonces a Vergara en la interna, es Daniel Martínez que termina insistiendo que era usted la elegida para la fórmula. ¿Qué es lo que más convenció a Martínez de que usted tenía que ser la persona que lo acompañara en la fórmula? Bueno, nosotros con Daniel tenemos un trabajo que lo desarrollamos en el movimiento sindical porque coincidimos ambos en la mesa representativa del PIT-CNT, él por ANCAP y yo por la Federación Uruguaya de la Salud. Estamos hablando de hace ya ¿cuánto tiempo? En la década de los 90. Y además, en este último quinquenio, yo estuve al frente de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo y fui la presidenta de la Junta, lo que me obligó a negociar con la oposición en un diálogo muy abierto que hay en el Parlamento de la Ciudad de Montevideo entre la oposición y el oficialismo, aspectos claves que tuvieron que ver con el Fondo Capital, que era la puesta en práctica de un fondo para un impacto en la ciudad desde el punto de vista de la infraestructura, que era inédito, que era nuevo y que generaba en definitiva la necesidad de mayorías especiales. En ese trabajo conjunto con Daniel, él desde la Intendencia y yo desde la Junta, de alguna forma fuimos articulando una visión de ver y de hacer las cosas que en definitiva concluyó en que Daniel entendiera que con mi perfil negociadora, en particular en el Parlamento de la Ciudad de Montevideo, pero sí con un perfil profundamente social y comprometido con los barrios más vulnerables, era la personalidad que él entendía era complementaria para él en esta fórmula. ¿Y usted aceptó sin dudar cuando se le ofreció? Sí. ¿O en algún momento dudó? No. El planteo que Daniel me hizo de esta franqueza que él tiene, supuso que yo le dijera que sí, porque en definitiva a mí me parecía que era un desafío más que me permitía seguir avanzando en esa voluntad y convicción que tengo de poder transformar al mundo con mi aporte. Bien, ya iremos adentrándonos en temas más de actualidad como ahora, porque esta es una campaña particular, donde el tema militar, por ejemplo, está muy presente y de forma permanente, ¿no? Desde ya tenemos un candidato que fue excomandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, que se está consolidando como fuerza política. Tenemos esta reforma también que se va a plebiscitar, que incluiría un grupo de militares especializados, formados para atender temas de la policía. Está ahora, por ejemplo, bueno, la propuesta de la presidenta del CIPIAB de, ¿por qué no?, una especie de año militar obligatorio para jóvenes. ¿Qué opina usted? ¿Qué le genera, digamos, esa presencia tan fuerte, digamos, del asunto militar en esta campaña? Bueno, yo creo que el asunto militar tiene como distintos aspectos. En primer lugar, cuando se habla de cuestionamiento de valores que hoy están incluidos en toda la sociedad como patrimonio de la misma y se ponen en cuestión o se quieren relativizar una agenda de derechos que se ha construido en estos 15 años, ahí me preocupo y mucho. Dos, el factor militar tiene distintas expresiones. Por un lado, son los altos mandos y por otro lado es la tropa en general, que son ciudadanos que viven, a los que yo conozco a veces incluso en los asentamientos. Son personas, trabajadores, que no están en el debate de discusión ni siquiera en torno a las disputas por evidentemente el gobierno o el poder. O sea, una cosa son las jerarquías y el resto son los soldados. Es absolutamente. Los soldados son parte de la ciudadanía de este país y conviven y viven en los mismos barrios en que vivimos cualquiera de nosotros y a veces con mayores dificultades. Es más, muchos de ellos son también beneficiarios de ayuda MIDES. O sea que estamos hablando de una población que tiene en una institución dos realidades socioeconómicas distintas y también sociales. Y por otro lado, las declaraciones de la señora Fulco son declaraciones de carácter personal. No los compartimos desde el Frente Amplio. La sociedad uruguaya ha avanzado cuando en el resto del mundo, incluso en Argentina, hubo servicio obligatorio en lo militar. Creemos que puede ser una opción individual de aquellos que entiendan que por ahí pasa su formación, pero nosotros no creemos que los individuos se desarrollen en una concepción donde hay que acatar una orden y donde el pensar no está permitido, sino que se acatan órdenes. Nosotros creemos que los jóvenes tienen que tener una trayectoria educativa que les permita sí reinsertarse, educarse y trabajar libremente. Lo otro es una opción que será de quien decida hacerlo. Pero de ninguna manera puede haber un servicio obligatorio en lo militar porque nos parece que es retroceder en una agenda de avances de las personas por la libre opción para decidir su destino. Bien, sobre esta cuestión también pregunta Nico Núñez, adelante.
Villar, buenos días. Buenos días, Nico. También dijo esta mañana en una entrevista en Del Sol FM Carolina Cose, por ejemplo, que la conoce muy bien, de hecho tomaron un café juntas, que Fulco debería renunciar a su cargo. ¿Usted entiende que una declaración de estas características, hablando de alguien que está encargada del organismo que rehabilita a los menores infractores, una declaración así, ¿es aceptable o sería bueno que diera un paso del costado y dejara su cargo también? Bueno, el café me lo tomé con Carolina y estuvo muy bien hacerlo, porque parte de la pregunta que me hacían tenía que ver con esta situación de conflicto. Quiero aclararlo porque con Carolina nos tomamos ese café y salimos a la cancha ambas a seguir disputando en esta campaña electoral juntas por un nuevo gobierno del Frente Amplio. Con respecto a Fulco, no voy a dar opiniones personales en este momento. Manifesté ayer, porque había escuchado cuando llegué al canal y al programa, mi opinión personal, que sé que es la que representa al Frente Amplio. Las de ellas son opiniones personales, y será la ministra y el presidente Tabaré Vázquez quien ¿Pero le parece tan asumirán. grave como para pedir la renuncia a un cargo? En realidad, creo que en este país existe la libertad de opinión. Ahora, cuando alguien ejerce un cargo de carácter político y está poniendo sobre la mesa un tema de debate que está muy lejos o en las antípodas de lo que piensa la fuerza política que la respalda en ese cargo, será materia de la ministra y será materia del presidente. Se la reformulo entonces. Si en el hipotético gobierno de Daniel Martínez y usted vicepresidenta, alguien hace una declaración de estas características, la directora del INISA declara que hay que instrumentar el servicio militar obligatorio para las personas de 18 años. Para usted, ¿debería o no debería continuar en el cargo? Sería materia de discusión. Hoy no me atrevo a tomar yo una decisión desde un supuesto lugar en el que no estoy. Sí digo rotundamente que no comparto sus declaraciones y me parecieron fuera de lugar. Bien. Bueno, para seguir con otros temas, una vez ya aclarado también la disyuntiva aquella de ese discurso que suscitó tanta polémica entre oligarquía y pueblo, que usted luego lo explicó una y otra vez en las distintas entrevistas y prefirió, porque podemos decirlo así, reformularlo entre progresistas y conservadores. Le pregunto, ¿los conservadores son todos los que conforman la oposición? ¿Son algunos? En realidad, en la construcción de la oposición, de ninguna manera todos son todos. Digo, siempre hay matices. En el discurso electoral creo que esto se posiciona un poco en blanco y negro, pero siempre hay excepciones, más cuando estamos planteando en la posibilidad de que posterior a las elecciones el escenario exija la negociación con todos los actores. Por lo tanto, hablas de un proyecto en términos globales, sabés que dentro de todos los sectores políticos de la oposición hay matices y hay personalidades con los cuales podemos tener puntos de acuerdo en muchos temas y en otros, sin lugar a dudas, vamos a estar en las antípodas. Pero en realidad la dicotomía blanco-negro tiene que ver también con un posicionamiento en defensa de los programas que hoy estamos defendiendo, que en el escenario parlamentario va a exigir después encontrar los acuerdos en los temas en los que realmente podemos afinar la puntería y llegar a un consenso. Y para lo que se prevé que va a ser seguramente un parlamento, bueno, bien variopinto, ¿no? Por los sectores que van a estar representados y demás. ¿En qué se siente que tiene la capacidad negociadora? Porque usted se ha definido confrontativa pero conciliadora, términos que parecen antagónicos pero que, bueno, podrían tener una convivencia. ¿Cómo se ve negociando, por ejemplo, con Cabildo Abierto, con situaciones? Por ejemplo, más usted ha sido muy crítica, ¿no? Con el tema de Manini, ha calificado casi que, bueno, cuando dijo la frase de Adolf Hitler, ¿no? Tomando a Saramago como referencia, sigue estando en caras de otros, en caras, por ejemplo, de Bolsonaros, de Maninis, que fue una declaración durísima. No sé si en ese sentido, bueno, quizás sigue conforme con eso que dijo en ese momento. Retomo lo que te dije hoy. Cuando hay actores políticos o sectores políticos que ponen en cuestión la justicia, plantean que no puede, que evidentemente frente a un dictamen del mismo no se presentarían, o que ponen en cuestión la agenda de derechos que hoy se ha generado en Uruguay, ahí mi preocupación se agrava. Eso lo sostengo porque las versiones públicas hasta ahora han ido en una dirección en que me preocupan con respecto al tema de la agenda de derechos y me preocupa muchísimo con respecto a reconocer que la justicia es un poder independiente. En ese sentido, mantengo mi preocupación.
En el otro aspecto que tú me planteabas, volvemos a lo mismo. Al otro día de las elecciones, si hay una obligación que tienen los partidos políticos en este país, es mantener el sistema republicano de diálogo y parlamentario. Y en ese escenario, en una democracia como va a ser mucho más representativa de distintos sectores, porque va a haber mucha más representación, la obligación de todos es ponernos a pensar en el país y cómo resolvemos las grandes líneas que puedan encontrarnos a favor de la población. Y ese esfuerzo le va a corresponder a la vicepresidenta, porque voy a representar al gobierno en la negociación directa con los partidos. Por lo tanto, hago lo que el rol me exige y lo que mi compromiso político con la democracia también me exige, que es negociar con todos. Los éxitos dependerán posteriormente de las capacidades que tengamos de acordar, pero es una obligación de la defensa de la democracia. El diálogo no lo cierra con nadie, en de ninguna manera. Por sería más imposible. diferente que pueda pensar en aspectos cruciales. Sería rebajar el rol de la vicepresidenta, suponer que voy a discriminar en la negociación por mis opiniones a priori, cuando el rol exige ese papel. Bien, tenemos a Leonardo Lorenzo, que también quiere una pregunta. Adelante. Sí, buen día, Graciela. Tú has trabajado en la Comisión de Asentamientos de la Intendencia, o sea que hablarte de pobreza, nadie te habló, lo viste, no te lo contaron. Pregunto si en estos 15 años de relativa bonanza, o bonanza definitivamente del Frente Amplio, no se pudo haber hecho más en materia de pobreza. Ocupar las casas que están totalmente desocupadas, la gran cantidad de fincas que la Intendencia sabemos y el Ministerio de Vivienda también le preocupa. En un posible gobierno del Frente Amplio, ¿hay medidas concretas que te importaría impulsar en esta materia? Bueno, a ver, en primer lugar, en estos 15 años he visto pobreza y he visto la reducción de la pobreza. Un 40% de pobres en el 2005 a un 8% de pobres hoy, hace decir que estos 15 años lo que hicimos fue trabajar directamente en sacar a la gente de la pobreza. Y eso es un dato relevante. El contexto hace a la conclusión. En el tema de este 8% que tenemos hoy, que es un núcleo el más duro, el que tiene cara de mujer y además tiene edades de niños y de adolescentes, esa es la preocupación fundamental. Acordate que cuando hablamos de las casas abandonadas, se hizo un spot por ahí que me hablaban de que yo hablaba de la expropiación, ¿se acuerdan? Y me asimilaban con otros gobiernos de la región. En realidad, Montevideo tiene una situación de casas abandonadas durante décadas que están generando zonas de empobrecimiento, de pauperización y de ocupación que han sido abandonadas y los dueños no han ejercido el derecho de mantener. Creo que hay que ir a una política de recuperar incluso muchísimos edificios que quedaron en la crisis del 2002, en la crisis del banco hipotecario, que quedaron los esqueletos en el medio de la ciudad y que por problemas legales el Estado no puede asumir la posibilidad de reciclarlos para generar nuevas viviendas. Se está trabajando en eso, son procesos legales complicados. En el tema de la vivienda nos queda la situación de la fragmentación socioterritorial, esto que hablamos, de la generación de asentamientos en zonas donde no están los servicios y muchas veces en predios privados. Hay que ir en esa dirección, en un pool que me parece que hay que diversificarlo mucho más y que tiene que ver con poder traer a la gente a las ciudades que ya tienen los servicios, generando distintas propuestas. Y una de ellas puede ser no solo estimular el cooperativismo, no solo el desarrollo de planes de vivienda a través del plan de mejoramiento de barrios, sino que tiene que ver en una nueva propuesta que va por los alquileres subvencionados por el Estado, que permitan a parejas jóvenes que hoy están viviendo en estas zonas que no tienen los servicios, incorporarse a un sistema de alquiler dentro del entramado ciudadano. Hay una serie de propuestas mucho más diversificadas que van a atender a la población de sectores medios bajos, que son los trabajadores que por dificultades a veces no pueden acceder a la compra de vivienda y que a veces el alquiler está por encima de uno de esos salarios, y otra es a poder incorporar al entramado social a las nuevas realidades que tenemos en zonas que no están servidas. Bien, queremos repasar a propósito del tema pobreza una entrevista que le realizan en el programa Fogón en Fogón 2017, en el que refiere justamente a la necesidad de hacer una autocrítica por parte de la fuerza política en materia de pobreza. Vamos a repasar un pedacito de esa entrevista. Sí creo que la fuerza política se tiene que autocriticar a los efectos de replantearse una nueva estrategia.
una nueva estrategia. A ver, el entregar una casa en un realojo o el dar una tarjeta Mides no garantiza el voto. Y a veces pensamos con una cabeza clientelar. Bueno, ella habló del tema clientelar, ¿no? Esa cosa de no por darle una tarjeta del Mides, por un realojo, como fue también todo el tema incluso que se ha llevado adelante en este periodo, se puede conseguir el voto. Pero, ¿usted cree que de alguna manera hay una autocrítica que hacer de que hay una cabeza un poco que actúa con esa mentalidad clientelar, si se quiere, a la hora de proponer o a la hora de crear propuesta política en una campaña? Más que eso, creo que hay una dificultad bien seria, y hoy lo demuestran. Algunos sectores de la oposición hoy están, de alguna forma, con una perspectiva de voto en los sectores más vulnerables. Eso demuestra que no hay un clientelismo en este tema. Cuando hablo de clientelar, estoy pensando en un racionamiento que no fue transversal. Por eso decimos de la nueva generación de políticas sociales. Hoy cuando él me preguntaba, el tema de la vivienda no resuelve los problemas de pobreza, porque la pobreza es multifactorial. Hay 4 o 5 generaciones que han crecido en asentamientos donde falta todo, y están en un circuito que es imposible sacarlo. No es una voluntad del individuo salir porque no tiene los activos necesarios para salir de allí. Tiene dificultades que tienen que ver con lo sociocultural, con la forma en que ha crecido, con la forma que ha vivido. Las con políticas lo que conoce. Exactamente. La forma de vida de impactar políticamente desde el Estado es una visión transversal. La casa no resuelve los problemas de pobreza. La casa es un aspecto del problema de pobreza, y vos tenés que ahí hacer aterrizar todas las políticas sociales, pero sobre todo de seguimiento con el tema de las trayectorias de esas personas. Algunas experiencias en los realojos con gente que era recicladora y que tenía caballos fue el impacto de pasarlo a una casa formal donde el caballo no tenía lugar. Entonces, si no generás con él una estrategia de que cambie su actividad laboral, o generás el cambio que se hizo en Montevideo, por ejemplo, que es un buen ejemplo, de dejar el caballo y cambiarlo por una moto y generar condiciones para que se formalice y hacer un seguimiento para que termine la escuela o que se ponga los dientes, el proceso de la pobreza no se resuelve con la casa. ¿Qué se hizo en materia de marginalidad en estos años? Porque uno ve también toda la situación, bueno, del efecto hasta del narcotráfico, ¿no? En los más marginados, justamente, esto de los ajustes de cuenta, que en definitiva terminan siendo el número grueso de los homicidios. No me olvido de las declaraciones de la Llera, ¿verdad? El jefe de policía, cuando hablaba también de una marginalidad tal que hasta es como si hablaran en otro idioma. ¿Qué pasa con esa situación? Es que donde los jóvenes además son sumamente vulnerables. Esa situación yo te la mencionaba hoy cuando decía ese 8% el núcleo duro, y que se viene abordando desde el Ministerio en esta última etapa. Creo que Gustavo Leal ha dado cuenta. La intervención en Los Palomares es una intervención... Pero es una intervención que llega tarde, que llega a tiempo, porque... Digo, esa gente, por ejemplo, ya vio expropiada, esa familia ya padecieron ser expropiadas y digamos, expulsadas de sus casas. Yo creo que nosotros pecamos de inocencia en los temas de seguridad, que están asociados a veces a la pobreza y no necesariamente a la pobreza. Creo que tenemos que decodificar las nuevas formas del delito que hay, y por eso estamos trabajando directamente en esta cuestión de las 12 medidas que tienen que ver con más barrio y mayor convivencia. Porque en realidad se han enquistado en determinadas zonas suburbanas, no solo a nivel de Montevideo, sino a nivel del país, y han impactado sobre grupos habitacionales o colectividades de ciudadanos que viven en esos lugares, generando una doble marginalidad, y por eso hoy se plantea la intervención desde el Estado con una batería completa, ¿no? Que tiene que ver con las políticas sociales, educación, el tema de los menores, el tema de los adolescentes. Antes lo que viene siempre a y colación? Bueno, ¿Por qué no se está haciendo ahora, que todavía quedan meses de gobierno? Hoy se está haciendo. Las intervenciones de más barrio y más convivencia, a partir de los grupos PADOS, a partir de las intervenciones que se hicieron de demoler casas, de abrir calles que estaban cerradas, de mantener una intervención allí, no solo policial y de investigación, sino también de trabajo social, desde el Mides para acompañar esas trayectorias, es lo que se está haciendo ahora, y el resultado ha sido que se han cerrado más de 500 bocas de pasta base, y que se empieza todo un problema, una nueva acción
de retomar el entramado del barrio, que es necesario custodiarlo para que no se victimice a esa gente, ¿no? Villar, por último, me gustaría también hacer una mención a los movimientos feministas. Usted dice y reconoce que gracias a los movimientos feministas hoy se puede pensar en Graciela Villar como fórmula presidencial, ¿no? Es decir, acompañando a un candidato a presidente. Y no lo dice solo por usted, como que esto hizo posible que usted pudiera conformar la fórmula, incluso de sus colegas que también están conformando fórmulas presidenciales. Sí. Porque afirma que gracias a los movimientos feministas, hasta la propia Beatriz Argimón, que tiene una vastísima trayectoria política, hoy tiene el lugar de estar allí como vicepresidenta, por ejemplo. Y porque el proceso que han generado los movimientos feministas por fuera de las estructuras partidarias, generando una agenda de derechos de la mujer, visibilizando el papel de la mujer en las distintas acciones de la sociedad y su papel determinante, porque la lucha por los derechos que ha sido una bandera mucho más amplia que cualquier otra organización, porque el movimiento feminista se ha abanderado con la diversidad y con todos los aspectos que tienen que ver, no solo con la defensa del género como tal, sino con todos los aspectos que la rodean, han influido a los partidos políticos y han generado en el Uruguay, que venía bien atrasado con el tema de la paridad. El primer proceso fue la ley que se votó en el Parlamento del 1 a 3 para que las mujeres no fuéramos de alguna forma invisibilizadas en las listas, y hoy vamos a una etapa superior. El tema de tener una fórmula paritaria es el resultado de las movilizaciones sociales que sin lugar a dudas han hecho las mujeres y que ha de alguna forma influenciado a todo el sistema político, ¿no? Hoy 3 de los partidos que comparecen ante la opinión pública para las elecciones tienen fórmulas paritarias y es el reconocimiento al papel de la lucha de las mujeres por sus derechos. Y va a seguir, digamos, en su lucha, por ejemplo, por la igualdad salarial, entre otros motivos, ¿verdad?, que sin duda también forman parte del embanderamiento del movimiento femenino. Sin lugar a dudas, el tema de igual salario, igual redistribución, el tema de que las mujeres desarrollan a veces muchas más competencias y formaciones a nivel académico que los hombres y no llegan a los mismos lugares. Hay muchas injusticias latentes en el tema de tratarnos con iguales a la hora del desempeño en lo laboral, también en lo social. Hay que seguir trabajando con el Sistema Nacional de Cuidados, que es un mérito de este gobierno del Frente Amplio, que posibilite que las mujeres no se tengan que postergar porque no tienen resuelto quién va a cuidar a sus niños menores de 0 a 3 años o a los discapacitados, que siempre está sobre las mujeres. Entonces me parece que las mujeres no se pueden postergar por los hijos, tenemos que ir a una lucha paritaria en la familia donde el hombre y la mujer cumplan un rol equiparable, pero además donde el sistema de la seguridad social atienda también a los menores para que las mujeres puedan seguir desarrollándose y competir sanamente por los espacios que realmente tienen derecho a hacer. Muy bien, ¿sigue creyendo que puede obtener la mayoría parlamentaria a esta altura de las elecciones? Hasta el 27 voy a seguir peleando, convencida de que es posible tener las mayorías parlamentarias. Graciela Villar, candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto estar con ustedes, buenos días.